Recuerdos de infancia, no necesariamente un recuerdo tiene que ser bueno para ser de infancia. Doris Alfaro, bienvenida. Recuerdo podría no ser necesariamente agradable, puede ser que sea agradable o no. La pregunta fue que nos dieran un recuerdo de infancia, alrededor de eso vamos a hablar. Y vamos a rescatar de lo que cada uno de los que participaron contestó. Ahora yo voy a puntualizar lo que vamos a conversar y para que ustedes participen como siempre. Hoy vamos a tratar esos recuerdos de infancia. Como siempre me gusta mencionar algo del texto bíblico, aunque este es un programa diferente, entonces me gusta mencionar algo del texto bíblico. Pablo dice que estas cosas fueran escritas para que queden como advertencia, para que no hagamos las cosas que hicieron antes los antepasados. Entonces, sobre ese texto bíblico, sobre esa base bíblica, es que queremos cerrar al final de la enseñanza. Que cuando aprendemos algo, incluso lo aprendemos de los niños, o cuando ya esos niños son grandes, lo vamos a ¿qué? A aprender para no repetirlo. Doña Marlene, hola, Aurora Luna Soto. Bienvenida. Bienvenida. Tenemos la participación de algunas personas que se le hicieron entrevistas a esos recuerdos de infancia. Mientras tanto... Y mientras tanto pueden contarnos qué recuerdos tienen ustedes. Sí, ya casi comenzamos con ¿cómo se llama eso? Con el video. ¿Qué le recuerda ese sonido? Bueno, ese ya no es de mi infancia, ya no era mi infancia. Era una jovencita, pero no. Sí, pero igual son recuerdos que tal vez para nosotros no, pero para algunos era su infancia. Sí, para algunos como los de 30 y por ahí tal vez. Sí. Doña Vilma Quiroz Quesada. Welcome, doña Vilma, desde allá. ¿Qué se habla en Turrialba? ¿Y cómo se habla en Turrialba? Sí, pregúntele a nuestra amiga aquí presente. No, ella no Hola, está presente. Aurea. Bienvenida. Claro que está presente aquí. Está en el salón, sí, pero no están oyéndola. No, pero está aquí en el chat. Sí. Hola, bienvenida. Welcome. ¿Cómo se habla Turrialba? Me imagino que dice, pásame una taza de café con azúcar, porque hay mucha azúcar, ¿verdad? Bendiciones, Shady, Johnny, Posillo, que debe estar por ahí. Sí, Alejandro el Grande. Estamos dando gracias, Miranda, también es lindo verte a ti, aunque sea por foto, ¿verdad? Vamos a darle, ¿cómo se llama? Un segundito para ver si lo acerco un poquito. Ahora, a ver, tenemos que hablar más fuerte. Les decía que vamos a dar chance hasta unos 5 minutos más para que la gente se vaya sumando, invite a los demás, dígale que estamos comenzando hoy conversando con Tony y con Nenita. Bendiciones, Dorita. Meme Blanco. Hola, soy Sommer, dice. Ay, Sommer. Sí, bienvenida, Sommer. Meme Blanco. Ahora, dentro de un rato, vamos a ver los videos, vamos a ver la sorpresa que tenemos con los que están participando y lo que podemos aprender de los testimonios de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy, doña Marlene? Recuerdos de infancia. Es que como ya no me acuerdo de nada, ya los recuerdos de infancia sí me acuerdo. Yo no tengo muchos recuerdos de infancia, la verdad es que tengo que irme a unas notas que tomé para tener bastantes recuerdos de infancia. Pero sí tengo algunos ahí, algunos que guardo como cuáles. Yo qué sé, ¿acaso qué? Es que pregunta. Eso está como cuando vamos a un restaurante y me dicen. Eso va como cuando vamos a un restaurante o íbamos cuando se podía en tiempos. No, ahora ya no se puede. En tiempos normales, ¿verdad? No hay ni pandemia ni plata. Y decía, eso me gusta a mí. ¿Cómo voy a saber yo? Ya sí, ella sabe. ¿Cómo yo voy a saber los recuerdos de infancia? Ella sabe mucho. No. Debe saber de mis recuerdos de infancia. ¿Cómo son esos dichos, doña Vilma? ¿Cuáles? Diga un dicho de eso, doña Vilma, que está diciendo. ¿Cuáles son los dichos turrialbeños? Adrián Lumbi. Adrián Lumbi es un dicho turrialbeño. ¿No? Es que Adrián Lumbi está saludando con how are you. Es que Adrián siempre saluda como en inglés. Bendiciones. Ya casi comenzamos en 5 minutos. Bueno, ya comenzamos la transmisión, me refiero en 5 minutos. Ponemos el video para que conversemos alrededor del video. La idea de las entrevistas es esa. La idea de las entrevistas es traer contenido y hablar alrededor de las opiniones de las entrevistas que se hicieron. Y muy interesante. Dice Aurea que ella tiene recuerdos muy lindos. Yo también, usted sabe que yo también tengo recuerdos muy lindos de mi infancia. Diga uno.
Ay, como por ejemplo cuando íbamos a las pozas, ahí aprendí a nadar, tenías... Las pozas, pero sí, la poza no hay. Tenía 5 años. 5 años y andaba en la poza. Claro, con mis hermanos, como miedo. Sí, qué tiene miedo. Que compre perro. Qué miedo que una niña de 5 años tenga una poza. No, ¿por qué? Qué susto. Qué miedoso. Ya estoy asustado. Iba a la poza, no nos dejaban ir. Sí, iba, pero no de 5 años. A nosotros no nos dejaban ir, pero donde nosotros vivíamos, desobediente también. Ese es un tema que vamos a hablar, la obediencia. Sí, pero no era desobediencia, porque yo no me acordaba que mi mamá no nos dejaba ir. Entonces, qué conveniente. ¿De ahí? ¿Alguien una vez en un juicio? No me acuerdo, señor juez. Yo no me acordaba que mi mamá no nos dejaba ir. Una vez nos sorprendió porque una chiquilla que quería jugar conmigo de casita, yo no quería jugar de casita. Yo quería jugar con todos los chiquillos que estaban en la poza de consumido porque estaba aprendiendo a nadar. Ajá. Y entonces ella fue y nos acusó. Y entonces mi mamá llegó con un chilillo y amapola que zumbaba en el aire así. ¿Verdad? Todos corriendo. Y mi hermanito más chiquitito, bien hecho, pues, que tenía 3 años. ¿De 3 años en la poza? Sí. Entonces él, como tenía 3 años, se quitaba el pantaloncillo y como no tenía calzoncillo, nadaba como Dios lo trajo al mundo. Y entonces ve, todos corriendo y mi hermano con el pantaloncillo corriendo, poniéndose el pantaloncillo. Y no se fijó y subió el cinto y adivinen qué pasó. Ay, pobrecito, me recuerdo de infancia. Oiga, dice Brian que hoy todos ya nos subimos a un árbol y mi mamá decía, bájense de ahí, yo no les voy a pegar. Nunca crean eso. Se lo sonaba. No les voy a pegar, está bien, bájense, tenemos como 3 horas de estar en el árbol. Yo de los recuerdos que los poquitos que me quedan, me acuerdo que una vez me compraron un helicóptero. De baterías. Un helicóptero, ¿verdad? En aquellos tiempos. Pero, qué repugnancia, ¿ah? Ay, como yo era la gente. Otro tema, repugnancia, envidia, pelea. Un helicóptero de desobediencia, ya se ve. Ahí está, esa cosa que tenemos producción que nos orienta a eso, ¿verdad? La desobediencia, otro tema ahí, desobediencia. Yo nunca en mi vida vi un helicóptero en mi casa. Pero si vio una poza de 5 años. Por eso es la naturaleza. Sí, claro, porque no me ahogaron ahí. Y del otro de 3 años. Sí, así como peces. Como peces. Cruzamos. Yo me imagino el barrial. Tenía ese helicóptero que me compraron. Y yo llegué y lo que hice fue como volaba, tenía un mecatillo así, ¿verdad? Era como un cablecillo y volaba a esta altura. Yo decía, volaba y todo. Sí. Yo el único helicóptero que vi cuando mi hermano era uno de inflar, así que tiraba. Oiga, que Dios era la suya y no se salga del cuadro. y vengo y lo conecté a los 110 voltios y hizo el helicóptero. ¡Pum! Acabado. Destructor. De que le daban juguetes. No, yo pensé que necesitaba más fuerza o más energía para volar más alto. Tras de que le daban juguetes, ¿verdad? Que tal vez solo ciertos chiquitos los tenían. Vea qué dice Adrián mientras Hola, Cindy. Ya casi sale el video en 4 minutos con las entrevistas. A mí me gustaba, ¿qué? Cindy, cuéntenos algún recuerdillo de infancia. Dice, a mí me gustaba ir a ver a los jeroglíficos al río. ¿Jeroglíficos? ¿Qué será eso? Los jeroglíficos son esas cositas como... es que este hombre es como muy culto. Usted iba a nadar a la poza, yo quemaba los helicópteros, pero este hombre andaba viendo los jeroglíficos. Siempre me iba sin permiso, casi siempre me castigaban. Yo no entiendo, yo no entendía por qué mi mamá me castigaba por eso, pero después lo entendí cuando ya fui mamá, ¿verdad? Vea, usted lo que tiene que decir, Adrián, es que ¿por qué lo castigaban si ahora ¿cómo se llaman los que estudian los jeroglíficos? Antropólogos. Sí, ¿verdad, Doris? Siempre... O astrólogos, ¿o cómo se llaman? Antropólogos, creo. Esos son los que escarban la tierra y sacan... ¿Qué dice producción? ¿Cómo se llaman esos? Los que sacan de la tierra las vasijitas y todo eso. Son los... urólogos, ¿no? A consultarle a Google. Porque nadie sabe qué incultos. Ay, sí, geólogos. Se me olvida porque yo soy... ¿Cómo se llaman, Aurea? Geólogos. Geólogos. Esos son de la tierra. Investigan
Qué incultura. ¿cómo se llama? Los volcanes. Qué incultura. Paleontólogos, sí, está. Eso sí está. Paleontólogos. Sí, los que escarban y dicen que pero no me suena eso, paleontólogo. Dinosaurio y que no sé qué y no sé cuánto. Sí, así se llama. Exacto, sí. Sí, Doris decía, no le voy a pegar, bájese del árbol, está chililla. Nos gustaba bañarnos en la sequía, dice Cindy también, porque cuando nosotros crecíamos, los ríos eran limpios. Y se la sonaba a doña Giselle, Cindy, se la sonaba, le decía, tome. Marco, bienvenido. Qué bueno que Marcos llegó también, qué gusto. Se la sonaba, le va duro, ¿verdad? Sí, a uno le pegaba, pero a mí no me pegaron mucho. Arqueólogos, Cheney, esos son los paleontólogos. No, pero paleontólogos. No, también. Pero paleontólogos. Paleontólogos no. Esos son los paleontólogos estudian a los dinosaurios. Y los arqueólogos sacan las vasijitas. Yo dije lo del dinosaurio. Sí, pero yo quería saber lo de las vasijitas. Yo no sabía, pero era especificado. Claro que especificado. Tengo que adivinar, ¿qué le gusta de comer? Otro tema. Las personas que evaden las preguntas que se le hicieron de manera correcta. Y tengo que ir, y usted está como el rey cuando llamó a Daniel y le dijo a los sátrapas que tenían que decirle el sueño y el significado de ahí. No. Eso solo Daniel. 8:15, vemos el video y después regresamos para empezar a poner el cuerpo de lo que vamos a hablar. Mientras tanto, fue el delito. Mientras tanto, vamos a ponernos en Eso es lo que le estoy diciendo, ¿eh? Por eso se ríe. Nos vemos dentro de un ratito. Nos vemos dentro de un ratito ahí. El Don Brian, el productor, va a mandar el video. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Francisco Lisby Amador. ¿Qué recuerdo tengo agradable de mi niñez? Bueno, una vez mi papá llegó y me regaló un tren eléctrico. Yo recuerdo, estaba muy pequeño, muy pequeño, tenía unos 5 años tal vez, sí, como 5 o 6 años. Y mi papá llegó y se sentó con mi mamá a armar ese tren en una tabla de Play-Doh. Yo recuerdo que le corría electricidad por los rieles, las cochecitos, la máquina era increíble, una máquina como de vapor y había una máquina de esas de las modernas eléctricas. En ese tiempo, no me recuerdo porque ahora las he visto después de viejo, ¿verdad? Por eso estoy diciéndoles cómo eran. Tenía un control que uno hacía para atrás y para adelante. Él me explicó cómo funcionaba eso y todo eso, todavía me acuerdo. Les cuento esto, mi papá, bueno, yo no me crié con mi papá, yo me crié en un hogar disfuncional. Mi papá, aparte de eso, me regaló también un carro de control remoto. Fueron momentos muy agradables para mi vida en esa edad que tenía. Con el transcurso de los tiempos esto se lo cuento porque llegué a odiar a mi papá, porque no se crió conmigo, porque la verdad es que no estuvo conmigo en mi niñez ni en mi infancia, nada. Bueno, errores que cometemos de jóvenes. Pero cuando conocí de Cristo, me di cuenta que mi papá en realidad me amaba, me ama y me amará por siempre, porque soy su hijo. Y Él es el regalo y ese tiempo que marcó mi vida, de verdad lo hizo con la mejor intención, con el amor de un padre para un hijo, así como el amor que tiene Dios para nosotros. Dios me abrió mi corazón, me abrió mi entendimiento a que en realidad el amor del Padre sobrepasa todo entendimiento, el amor de Dios. Ese regalo marcó mi vida y tal vez me hizo ser el hombre que soy ahora. Me hizo hacer cambios en mi vida, y formarme como persona, formarme como ser humano y sobre todo formarme como un hijo de Dios. Dios los bendiga, muchas gracias. Buenos días o tardes o noches, depende, no sé en qué momento se esté viendo este pequeño video. Mi nombre es Runia Ramírez. Me pidió que hiciera este pequeño video una persona a la que yo aprecio mucho, mi queridísima hermana, cuñada, amiga, Aurea, y me pidió que hiciera un pequeño video de las primeras reviviscencias o recuerdos que yo tengo de mi infancia. Hay 2 personas en mi vida muy importantes para mí que han hecho de que yo vea la vida diferente y cosas muy positivas y han marcado mucho en mi territorio y en mi camino de vida, que han sido mi papá y mi abuelita materna. Entonces de ellos tengo un par de recuerdos lindos
de los primeros que tengo memoria. Yo recuerdo que mi papá, cuando yo tenía como 3 o 4 años, tenía como una doble vida, digo yo, como un doble trabajo. Él terminaba su trabajo y en la tarde hacía labores de investigador privado. Entonces, cuando llegaba en la tarde, noche, yo siempre estaba preparada en mi casa porque yo sabía que yo salía a pasear con mi papá. Pasear con mi papá era porque él tenía que ir a un parque, a cualquier lado, a hacer alguna observación. Entonces, pues era muy bonito que me participara para mí porque yo iba de paseo y él porque le servía para hacer su trabajo. Entonces yo recuerdo que él siempre llegaba y yo ya estaba preparada con lo que todo, yo sabía que tenía que tener el gorro, los guantes, la bufanda, porque bueno, así era como funcionaba en esa época. Y cuando se escuchaba el portón, yo sabía que mi papá siempre, por cierto, llegaba o con una chupa chupa o con un chocolito. Entonces yo le esperaba ya con una mano el gorro, otra mano los guantes, y a cambio él me daba un chocolito, una chupa chupa y decía, vámonos. Entonces eso era como de todas las noches y para mí era un paseo lindísimo. Entonces me recuerdo que todos los días era esta historia muy bonita porque yo salía con él. Y después con mi abuelita materna, ella siempre ha sido muy amante de lo que es naturaleza, ríos, agua, playas, mares, todas esas cuestiones. Entonces ella fue la primera que me llevó a un paseo donde había río. Entonces para mí era maravilloso porque nunca había entrado el agua fría de un río, las piedras, la corriente. Y entonces cada vez que yo voy a un lugar o a algún paseo, y ya es como un chip que me entra en la cabeza, meto los pies al agua de un río y yo me acuerdo de mi abuelita. Entonces cuando como una chupa chupa o un chocolito, yo me acuerdo de mi papá. Entonces esos son como flashazos, ¿verdad? Como chipsitos que me quedaron ahí en la mente. Ese sabor de la chupa siempre me hace la remembranza de papi. Y eso, yo tenía 3 o 4 años, dicen. Entonces, pues me parece que esos son de los primeros recuerdos muy bonitos que yo tengo y que los tuve, los tengo, los mantengo y los revivo cada vez que llegan a mí. Entonces eso era mucho de las cosas de pequeño dicen que se olvida, pero hay cosas parece que se graban. Y pues ese era mi compartir entonces, un placer a poder haber compartido con todos ustedes y pues muchas bendiciones para todos los que me estén escuchando. Buenas noches amigos de Conversando con Tony y Nene. Quería compartirles uno de mis recuerdos de mi infancia y de las cosas más lindas que recuerdo. Está la Navidad. Todavía me acuerdo cuando íbamos con mis papás a comprar el arbolito de Navidad o a cortarlo, porque a veces íbamos a la montaña a traerlo, y siempre que ya adulta huelo el olor a ciprés, me recuerda mucho de esa etapa tan linda donde compartía mucho en familia, donde comíamos muy rico, donde mis papás procuraban comprarnos lo que tal vez queríamos en ese momento y creo que hasta más nos daban. También recuerdo algo muy lindo porque mi prima Melissa cumple años el 25 de diciembre, entonces siempre después de levantarnos y jugar con los regalos y todo, íbamos como locos a la fiesta de Melissa. Entonces era algo muy especial porque compartíamos con la otra familia y creo que, no sé, nos encantaba mucho y veníamos con más confites, con más chocolates, con más cosas. Entonces siempre voy a recordar eso y añorarlo en mi corazón. Hola, mi nombre es Valeria y en realidad tengo varios recuerdos de mi infancia, muy linda en realidad. Aunque algo que recuerdo que tengo muy presente es cuando yo iba a kinder hace como 9 años y había como un día especial en el que íbamos todas las familias de todos los niños de kinder a un lugar que era como un castillo que queda en Alajuela. Se llamaba el Family Day, ya no sé si ya dije que lo hacíamos una vez al año. Y era un día en el que cada grado iba todas las familias de un color en específico para que se pudieran identificar. Y los alumnos hacían pues diferentes bailes y ya entre familias hacían diferentes carreras y concursos de tantas cosas. Y eso. Algo que, yo siento que ese es un recuerdo muy especial, ya que era como un día completo con todas las personas a las que yo quería más en ese momento y ahora también, obviamente. Era muy lindo, digamos, estar como haciendo diferentes actividades, compitiendo en diferentes cosas con las personas más especiales en mi vida, ya que son como las que siempre están ahí para mí, los que siempre me apoyan, los que me aceptan a pesar de todos los raros problemas y cosas que hago. Pero
Eso, eran muy especiales para mí esos días. Aquí todos éramos como todos, junto con todos. Buenas, mi nombre es Diego Vina Ramírez. Estoy haciendo este video porque me lo pidió mi queridísima tía, que un besote. Y me dijo que hiciera un recuerdo de mi niñez. Como no estoy tan lejos de mi niñez, recuerdos de mi niñez tengo muchos y muy variados. Pero uno de los más importantes y de los primeros que tengo es el recuerdo de cuando me topé con mi mamá. Y sé que va a sonar raro de me topé con mi mamá, pero los voy a poner en contexto. Mi mamá siempre trabajó en zona rural, entonces venía a dormir a la casa, pero se iba muy temprano en las mañanas. Yo obviamente no me daba cuenta, porque estaba durmiendo. Hasta que un día mi mamá terminó. Ese día durmió en la casa y se levantó a la casa y no se tuvo que ir temprano. Entonces yo me levanté y esta parte no me acuerdo muy bien, pero mi mamá me dice que yo le dije, mami, ¿dormiste en la casa? Ella obviamente siempre dormía en la casa, pero yo nunca me había dado cuenta. Entonces ella siempre estuvo ahí, pero no me percaté. Y fue muy bonito toparme con mi mamá en la mañana. Y realmente en mi inocencia yo pensé que mi mamá nunca estaba. Y ese es uno de los recuerdos más bonitos que tengo. Primero porque es con una de las personas más especiales para mí en este mundo. Y segundo porque es uno de los primeros recuerdos y no, es un recuerdo de mucha dicha, mucha gracia de toparme con mi mamá en la mañana, poder quererla, darle besos, abrazarla y es algo que siempre va a quedar grabado en mi memoria. Hola, mi nombre es Somer Ramírez Blanco y me preguntaron que recordara algo de mi niñez. Donde yo vivo actualmente hay una zona muy hermosa donde en Año Nuevo se ve muchos fuegos artificiales por varios lugares. Entonces ese día ya eran las 12 y empezaron a tirar fuegos artificiales. Yo recuerdo que era una alegría muy bonita porque estaba toda mi familia, todos reunidos y estábamos felices. Y eso sería. Hola, mi nombre es Luciana Ramírez Sánchez y yo les voy a contar de mi niñez cuando era pequeña y fui al kinder. Cuando fui al kinder yo le gustaba un niño y desde pequeña yo tenía 5 años y me regalaron muchas cosas que yo esperaba ver y muchas cosas lindas. Bueno, entonces aquí estamos de regreso. ¿Y qué le pareció? ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció todos esos? Voy a hacer una mención, tengo aquí las menciones de cada uno para hablar alrededor justamente de lo que ellos dijeron. José Francisco, para darle un ejemplo. José Francisco dice que la conexión que tiene con su recuerdo de infancia es de un tren que le regalaron, un tren eléctrico. Yo también tuve un tren eléctrico muy bonito. ¿Ves? Jugaba con, ya, deje criticarme, que no, feo. Jugaba con mi tío Álvaro, ¿verdad? ¿Nunca se bañó la poza? No me acuerdo si me bañé la poza, pero sí me acuerdo del tren eléctrico y mi tío Álvaro jugaba conmigo, jugábamos, él me lo armaba también. Bueno, lo que nos decía José Francisco es que él tenía un tren eléctrico y que él creció en un hogar disfuncional. Por haber crecido en un hogar disfuncional, él odiaba a su padre, lo que dice él. Pero lógicamente cuando el Señor viene a su vida y cambia su corazón, él viene y cambia totalmente eso. Lo que quiero rescatar de José Francisco es que eso del tren eléctrico le causó a él un recuerdo de cuando su mamá y su papá estaban armando juntos el tren junto con él. Entonces esa comunión de armar el tren juntos. Después Runia nos habló de lo que ella recuerda con su mamá y con su abuelita materna y que su papá salía como detective privado, fue lo que me pareció, ¿verdad? Sí, aquí. y salía con su papá a hacer las misiones, es que extraño, de investigación. Oye, yo me quedé con la duda, yo quiero preguntarle a Rooney qué era lo que investigaban. Seguramente esas cosas ¿De qué?
Eso, de engaños y todo eso. Otro día hablamos de eso, sí, seguramente. Ay, y entonces salía a sentarse seguro ahí a vigilar. Yo quiero preguntarle a Runia qué era lo que investigaba. Si ella sabe. Es que no, me quedé con la duda. Y dice Runia que cuando ella salía, que su papá llegaba con un chocolito y un chupa chups. ¿Te acuerdas de los chocolitos? Sí, los conocí. Ya cuando sí, estaba. No me acuerdo muy bien, pero los chupa chups sí, todavía hay. Ajá. Los chocolitos y los chupa-chups, y se iba a pasear. En mi niñez nunca vi un chocolito ni confite, bueno, unos confitillos que eran así como de un viejillo panzón. No, es que yo vivía en un lugar como remoto. En moto andaba. Remoto, aparte de eso, no había para esas cosas. Y ¿verdad? Cuando ella va con el chocolito y el chupa chup, bueno, en la actualidad, cuando se compra un chupa chup, no sé si hay chocolitos o existen todavía, no lo recuerdo. Yo creo que sí hay chocolitos. Sí. Entonces, cuando ella ve eso, se acuerda de su papá, pero se acuerda del tiempo que compartió con él cuando iban de investigadores privados. Y de la abuelita dice que cuando llega y mete los pies en el agua, en el agua del río, se acuerda de su abuelita, de lo que compartió con ella. Angie habla de la Navidad, aunque yo no celebro la Navidad, pero esto no es una enseñanza de teología, es una enseñanza de recuerdo, no, tampoco es una enseñanza, es una conversación. Y dice que lo que ella recuerda es alrededor la familia, alrededor del árbol de ciprés, alrededor de la comida, qué rico, ya me imagino que un montón de comida, alrededor de la comida, en familia disfrutando. Y también recuerda cuando iban de Melissa, cada cumpleaños que se daba en esas mismas fechas, con Melissa. Entonces, la coinonía, otra vez, ese compartir con la familia. Valeria, qué interesante Valeria. Valeria dice que se acuerda de algo que se llamaba el Family Day. O sea, es el tiempo que... El día familiar de todo el año que hacían en el kinder. Oiga, qué bien está usted. No sea tan malo, está como Adrián Lumbre usted. Exacto. Y ese tiempo que pasaban juntos es lo que ella recuerda, o sea, dónde compartían ellos ese tiempo juntos. El de Diego me pareció tan interesante. Gracioso, ¿verdad? Gracioso, pero interesante sí, también. Sí, porque es que cuando uno es niño tiene esa particularidad de ver las cosas, o sea, uno las ve diferente a como las ve un adulto. Sí. Por eso es que los adultos y los niños, somos tan requete diferentes, ¿verdad? La vida puede ser muy difícil, pero para un niño, si tiene esa parte cubierta de la familia, sí, es más fácil, ¿no? Sí, pero cuando yo lo oigo decir a él, es que cuando me encontré con mi mamá, y lo empieza a explicar. Es gracioso. Es gracioso, pero es muy interesante, porque su mamá dormía en la casa todos los días, pero venía muy tarde de trabajar. Claro, ella se iba antes de que él se levantara y regresaba cuando ya estaba dormido. Entonces, según él, su mamá no dormía. Ese día... No dormía en la casa. No dormía en la casa, sí, porque sí dormía, ¿verdad? Porque si no hubiera quedado como un zombie ahí. Pero es interesante que él cuando ve a su mamá, cómo le impacta ese día a tal grado de que él pasó ese día compartiendo con su mamá, que es lo mismo, compartir. Pero eso es lo interesante, la percepción que él tenía de niño era totalmente... Es que el tiempo para los niños es diferente al tiempo para los adultos. O sea, los niños no miden el tiempo como lo medimos nosotros, de adultos, ¿verdad? Eso es muy interesante. Sí, de hecho, al oír a Diego me causó una motivación para hacer un programa sobre percepción infantil, más adelante. O sea, ¿cómo percibe un niño algo? Porque yo me acuerdo cuando yo salía, eso sí me acuerdo, cuando en Guadalupe vivía con mi abuelo, no, con mi abuelo Beto, a mí me parecía el lugar donde íbamos enorme. Yo pensaba que íbamos a una selva. Enorme, las personas. No, y a un bosque. Y un día que llegué, ya estando grande, no vean los papás gigantes. Es un parquecito chiquitico ahí, y según yo, estaba entrando a la selva, ¿verdad? Porque no conocía la selva donde vivía yo. Nosotros teníamos, mi hermana y yo, ahorita seguimos hablando de, me falta Summer y me falta Luciana, pero nosotros teníamos una bola de básquet. Bueno, me habían obsequiado una bola de básquet. Ya, qué envidia, ¿verdad? No es envidia. Obsequiado una bola de básquet. Normales de esa época no teníamos esos juguetes. Y como no sabíamos jugar básquet, mi hermana y yo estábamos pequeñitos, ¿verdad? Y entonces decíamos que era un bebé, que íbamos a cuidar un bebé, la bola de básquet era un bebé, la envolvíamos y todo, y le decíamos chichi. La bola de básquet, un poquito loco, pero así era, le decíamos chichi. La cosa es que un día nos fuimos para ese lugar a caminar, y cuando estábamos ahí, acostamos a la bola de básquet y la cobijamos, y se nos olvidó y nos fuimos para la casa.
¿Y adivina qué? Chau, chau, bon voyage. Adiós, Vole Vázquez, no más Vole Vázquez. Seguimos hablando de las entrevistas, ¿verdad? Tenía 3 ¿qué? No, 3 hermanas. No, 3 hermanas y una Vole Vázquez. No, en ese momento no tenía 3 hermanas. Solo tenía una hermana en ese momento, porque las otras vinieron años después. Esa es la que me sigue a mí, y las otras no habían nacido, así que no inventemos, ¿verdad? Ahora yo no tengo que inventar, pero me tengo que acordar. Summer igual, ella se recuerda de los fuegos artificiales, y lo hermoso es que voy a decir la palabra textual como ella dijo. Recuerdo que era una alegría muy bonita porque estaba toda mi familia reunida. O sea, eso es lo que me causa a mí impresión de cada uno de ellos, ¿verdad? Que siempre son los recuerdos que están alrededor de la unidad de la familia, alrededor de jugando con su padre, de yendo a hacer esas investigaciones privadas, excepto la más chiquita, ¿verdad? Que esta se salió totalmente del esquema, porque esta niña no se acuerda de algo de reunión familiar, sino de que cuando ella tenía 5 años, se acuerda que le gustaba un niño. No, me hizo mucha gracia. Claro que porque sí. es una niña. Sí, y ella habla como cuando yo era niña, dice. Qué interesante. Por eso vamos a hablar un día vamos a hablar ayer fue. De percepción infantil. Yo le decía a Aurea, que fue la que hizo las entrevistas, y le mandamos unos besotes y un agradecimiento hasta allá, hasta su casa, y le decía a ella que buscara personas de diferentes edades, de la mayor al más pequeño. ¿Por qué? Porque cuando usted le pregunta a un pequeño, la respuesta es totalmente diferente a la que va a ser un adulto. Y eso era lo que quería justamente rescatar. Pero lo que menos me imaginaba, tal vez me iba a imaginar que iba a decir, ay, me acuerdo cuando era niña, no importa que esté niña, pero que hubiera dicho, me acuerdo cuando era niña que me regalaron un helado, que me compraron una muñeca. Pero que se acuerda que cuando tenía 5 años, tenía un novio que le gustaba, un niño que le gustaba. ¡Qué niña! Tan linda, tan preciosa. Ella es sumamente... Ese es el recuerdo de ella, es el recuerdo de ella, pero es la percepción, ¿verdad? Enamorada. Si está de acuerdo con que hagamos un programa de percepción infantil, pónganos me gusta, y muchos me gusta, muchos deditos así para arriba y muchos corazoncitos, para poder traer después, no en esta oportunidad, pero después, percepción infantil. ¿Cómo recibe un niño algo y cómo lo recibe un adulto? La diferencia que hay entre una y la otra. Dice don Carlos Ramírez que es que se parece a la abuela, esa niña. Oh. Pero yo pienso más bien lo contrario, que en eso se parece a la abuela. Yo eso sí, estoy de acuerdo yo. Yo conociendo las dos, historias, historias, yo pienso más bien que esa inclinación va más por la parte del abuelo. Por la parte paternal. Gracias. El abuelo paterno. Sí, te conocemos. Así que ahí sí no te voy a defender. No, ni yo tampoco. Entonces, la balanza hay que equilibrarla. Entonces, estos son tenemos 25 minutos, 30 minutos para hablar de sus recuerdos, hablar de mis recuerdos y hablar de tus recuerdos. Para que hablemos de recuerdos de infancia. De los recuerdos. No, pero es que esos recuerdos suyos están bien divertidos. Sí, y era todo extremo, era como los deportes extremos. Esos que hacen ahora o que hacían en turismo, eso yo los viví cuando tenía 5 o 6 años. Oye, qué niña, de 5 o 6 años en la calle haciendo esas cosas. No era la calle, íbamos a la selva. Me acuerdo también que con mi hermano... ¿No era la selva como la mía? No, eso sí era una selva. Me acuerdo que con mi hermano, que es mayor que nosotros, íbamos a una montaña, y en esa montaña había una poza grandísima, lo más linda, y había muchos bejucos. Entonces jugábamos, porque la única cosa que habíamos visto en la televisión era como Tarzán. Y entonces jugábamos a que éramos Tarzán y nos tirábamos del bejuco y a la poza. Pero yo solo en mi vida, yo solo sé nadar debajo del agua, yo no sé nadar con la... Ahí está, ella quiere decir... Ella quiere, dígale recuerdos ahí. Diga recuerdos. Solo el pelillo se le ve la cucurucha. Y entonces me acuerdo, o recuerdo, que nos lanzábamos del bejuco, y como yo solo sabía nadar debajo del agua, así era como salía, debajo del agua, como un pececillo. Qué chiquita, ¿eh? Veamos qué dice Adrián Lumbiu. Él nos mandó un recuerdo, dice: en víspera de Año Viejo,
nos reuníamos más de 50 parientes en la casa, ¿qué es? Matriz. Matriz de la, es que él habla así, él es poeta, entonces así es, en la casa principal, sí, en la casa matriz de la familia, ahí se reunía. Este Adrián Lumbi, vea, dice, 50 parientes, o sea, en este momento le hubieran puesto las esposas y se lo hubieran llevado. Claro, dice, perduró la tradición por muchos años. Luego cada quien comenzó y consiguió casarse o emigrar a otra familia o cultura. Imagínense cómo son ahora las vísperas de Año Nuevo y pone unas lágrimas así, unas... Eso es otra cosa. A veces... Bueno, quiero volver a lo que estaban hablando ellos, porque creo que este es un tema muy importante para que no se nos vaya el tiempo. Lo que hagamos con nuestros niños, lo que compartamos con estos niños los marca. Don Mario Alvarado, saludos. Don Mario, ¿cómo está? Los marca como marcó a cada uno de los entrevistados, los marca de por vida, porque si podemos ver, me gusta ver cómo ellos recuerdan el tiempo que compartieron con su padre, o en el caso de Runia con su abuelita y con su papá, o en el caso de Sommer no nos dijo quiénes estaban, dice toda la familia. Me imagino que eran seguramente 50 como los que están con Adrián Lumbi. Pero pienso en don José Francisco, porque él dice que él tiene presente cuando se pusieron a armar el tren, pero yo pienso más que por armar el tren, ese recuerdo que él tiene de la familia integrada, de la familia unida, y eso fue justo lo que posiblemente después le trajo mucho dolor, ¿verdad? Y gracias a Dios porque el Señor vino a su vida y a su corazón y le sanó el corazón. Pero qué importante es poner atención a lo que hacemos y que la percepción del niño no es la misma de nosotros. Porque vea a Diego, ¿verdad? Es que esto de Diego de verdad que me dejó pensando a mí. A veces nosotros no tenemos el cuidado, por supuesto, no estoy criticando a la mamá de Diego jamás, pero a veces no tenemos el cuidado de la percepción que están teniendo nuestros niños. Y nosotros pensamos que están tal vez entendiendo cómo es la vida alrededor de un adulto. Y qué cuidado hay que tener con eso, ¿verdad? Pero yo creo que, todas las infancias de los niños no son iguales. Hay recuerdos en los niños, en algunos niños que desgraciadamente son muy tristes, ¿verdad? Pero yo creo que cuando uno es niño, la dificultad que hay alrededor o las cosas que no son buenas, uno las transforma muy fácilmente en algo bueno. Sí, porque la idea es diferente. Tiene la capacidad de crear un mundo diferente. La imaginación, como nosotros con la pelota. Bueno, sí. Bueno, era un bebé para nosotros. Don Carlos Ramírez dice que él recuerda que se tiraba de un carro metálico con los demás niños, que eso, Sí, él había contado hace un rato, fuera de cámaras contó, que era ¿cómo se llama? Un carro donde se subían. Un tonka, me imagino que era como un tonka o algo así. Era como un tonka, me imagino que sí. Sí, porque como don Carlitos también le compraban juguetes, ¿verdad? Ahí está otra vez, qué problema. Mire, tenemos que hacer un programa alrededor de esto. Esto está seriosísimo. O sea. Yo le hubiera preguntado a mi amiga, ¿a usted le compraban tantos juguetes como a su esposo? Pero qué importa. Es que yo digo, no, pero qué divertido que era jugar al aire libre. Sí, yo jugaba canicas. Sí, yo también. Y trompo, y me hacía mis trompos. Yo también. Yo tenía que aprender a hacer arroz y frijoles para 4 varones. Ella tenía que aprender, dice Aurea que tenía que aprender a hacer arroz y frijoles. Bueno, amiga, sí. Sí, por eso decía, pero también tenemos la capacidad cuando somos niños de transformar las cosas feas en algo muy bonito. Es algo muy hermoso de la niñez, que sí. La niñez tiene esa particularidad, tiene la particularidad de que el niño, por muy traumante que sea una situación, puede transformarla en un mundo diferente. María José dice... Yo pasaba mucho tiempo con mami porque era ama de casa y papi tenía una pulpería y yo amaba después de la escuela los sábados pasar tiempo con él vendiendo. Bueno, otra vez lo mismo, alrededor de compartir. Yo jugaba de pulpería y me acuerdo que nosotros jugábamos de pulpería y jugábamos de casita y lo que hacíamos era que arrancábamos todas las amapolas que había, las flores de amapola. Ajá, yo me las comía. Ajá, y hasta eso se comía, qué barbaridad.
Sí, y hacíamos fresco con unas que son así, que no son como las amapolas esas, sino como unos que son nada más como un capullito. Ajá. Y hacíamos fresco eso, no sé. También yo la picaba y me la comía. Si hubiera sido venenoso, nos hubiéramos muerto, pero gracias a Dios no era venenoso. Yo me maquillaba. Sí. Dice don Mario Alvarado que él jugaba, que era muy bueno jugando trompo. Don Mario, yo me hacía mis trompos. Y yo agarraba y me hice una especie de como coso para dar vueltas, y yo agarraba con una gubia y le daba vuelta y me hacía mis trompos. Así. Qué hombre habilidoso, ¿verdad? ¿Qué dice Carlos? Carlos que era un carro metálico. Que no era un carro metálico. No. No era un carro metálico. No, pero sí era un carro metálico. Donde usted se sentaba y adentro tenían pedales y manivela. Ya sé cuáles son. No, eso es como Kiko. Exacto. La pelota de Kiko, el triciclo de Kiko, y usted hablando de mí. También, no sea tan bárbaro. Tita Aurea, por eso. ¿Se da cuenta, Brian? ¿Se da cuenta lo que dice Sommer que por eso la tita Aurea cocina tan del? Ahí está. Sommer está diciendo que por eso la tía... La tita, ella le dice tita. Sí. Cocina riquísimo, sí, cocina muy rico. ¿Qué dice Adrián? Dice que él jugaba a comprar con hojas de guayaba. Ah, sí. Ay, ahora que dice Adrián eso, ¿sabe qué hacía yo? Recogía los papeles de cigarros. Sí. Y los doblaba así. Sí, y hacía billetes. Eso era algo muy popular en esos años. Sí. Se hacía colección. Oigan ustedes, el mundo de los niños, ¿verdad? Ajá. De algo tan feo sale algo bonito. Entonces, el cigarro. Ah, bueno, yo pensé que me dice bonito. De un vicio tan feo como es el cigarro, salía algo divertido. Entonces, uno andaba por toda la calle buscando papeles de cigarros para ver cuántos diferentes tenía. El que más tenía, pero diferentes, era... Y los hacíamos como billetes. O agarrábamos la chapa de los refrescos y las aplastábamos y eran monedas. Entonces teníamos monedas y billetes. También se hacía un juego que se le llamaba rum rum, que era una chapita. Clavos. ¿Qué era? Con clavos. Sí, con una chapita de esas se aplastaba, se le hacían 2 huequitos en el centro con un clavo y se le metía un pabilo. Y entonces uno lo hacía así, lo tilintaba y luego... ¡Qué juego tan tonto! Entonces, claro, como esos eran los juegos del Chavo, el 8, y Kiko, por supuesto, tenía la pelota, Kiko, ¿verdad? El Chavo lo que tenía... No van a terminar. ¡Qué juego tan feo! Echábamos competencias a ver quién cortaba el del otro, porque le hacíamos filo. Ah, no, era peligroso también. O sea, no solo se escapaban, no solo eso decían, sino que hacían armas cortantes. Oiga, eso era como estar en la Reforma. Más o menos, pero era muy lindo. Bárbaro, qué horror. Claro, es que como nosotros no teníamos para comprar esos juguetes caros, entonces de ahí nos teníamos que inventar los juguetes. ¿Para jugar qué dice don Mario? ¿Jugar? Brian dice que él se acuerda de la abuela, que en paz descanse, me enseñó a coleccionar las tarjetas que se usaban para llamar en los teléfonos. Oh, ¿y qué las hizo Brian? ¿Ya las eliminó? Eso va de un montón de plata. ¿Qué dice don Mario? Así don Mario, para jugar cuartas con las chapas. Yo me acuerdo que jugábamos cuartas, pero cuando teníamos esos billetes, entonces teníamos que pagar. El que perdía tantas cuartas, entonces pagábamos los billetes o intercambiábamos los billetes de cajetillas de cigarrillo. Yo durante muchos años llegué a coleccionar carritos pequeñitos. Ya estaba más grandecito, pero yo iba a trabajar con mi papá y me ganaba mi platica y cosas así. Entonces yo coleccionaba unos carros. Plata, Ay, que otra vez, no puedo hablar de mis recuerdos. Yo recuerdo el dinero como cuando yo y había unos carritos que se llamaban, eran los Matchbox, ¿verdad? Ahora se llaman, ahora les llaman Hot Wheels, pero en ese momento eran los Matchbox. Y llegué a tener, no voy a decir cuántos, porque porque llegué a tener 700 carritos. Dice Johnny que ellos eran 6 hermanos de escasos recursos. Nosotros éramos 8, Johnny, por eso no teníamos juguetes. A ver. Dice, recursos, una vecina que vivía sola nos regaló un carro de lata de pedales, oiga, como el de Charlie,
a los 6 y nos lanzábamos calle abajo y exactamente antes de llegar a la calle principal de San Pablo de Heredia, yo que era el conductor chocaba el carro contra la acera y salíamos todos volando, luego repetíamos y lo volvíamos a hacer. Oiga, que lo que era se hacían de verdad, éramos como de yo no entiendo, o sea, es que rebotábamos. Los padres en esa época y los niños en esa época éramos diferentes. En esta época todo es cuidado. Y yo me confieso que yo he sido una madre de esas. Por lo menos, cuidado. Por eso los niños de antes eran más, no menospreciando los de ahora, pero eran más rápidos, se empezaban a salir adelante. Eran más autosuficientes, exactamente. Por eso cocinaban, por eso hacían cosas en la casa. Yo recuerdo que nosotros cocinábamos y éramos niños de, 8 años y ya cocinábamos. Sabíamos, yo planchaba con una plancha de carbón que se le levantaba, tenía un gallo en la punta y se levantaba la tapa y pesaba. Y se le echaba el carbón encendido y con eso se planchaba. Con eso planchaba el uniforme, el uniforme no tenía, mentira. Planchaba la ropa con la que iba a la escuela, porque nunca tuve uniforme para ir a la escuela, excepto en 6º grado, que yo misma, con la recolección de café, me compré mi uniforme, porque antes no se usaba uniforme como se usa ahora, ¿verdad? No, antes... empezó a usarse como a partir de los años 80 y algo. Eso me trajo otro recuerdo. ¿Verdad? 89, por ahí. Eso otro me trajo, cuando vivíamos en Zigzagola nos daban unas latas de comida, era como como un pollo, algo así que daban, y nos repartían de esa comida, sabía riquísimo. Vea lo que dice Adrián Lumbi. Esto para mí es, espérense para ver... A Doña Vilma, nos estamos brincando. Doña Vilma, nosotras jugábamos, hacíamos aviones con hojas de guayaba o de higos que eran más anchas. Aviones con hojas de guayaba. Sí, yo recuerdo eso también, nosotros también lo hacíamos. ¿Qué carga, Doña Vilma? Como a nosotros no nos compraban helicópteros, teníamos que hacer... Ahí va otra vez. Ahora eso es el tema de toda la noche. El helicóptero, la bola que se me robaron porque se quedó durmió. Bueno, se olvidó, pero debieron de haberlo dejado ahí porque era mío. No, porque se la encontraron y dijeron, ¿quién tiene la genial idea de envolver una bola? Una bola es para jugar. Sí, pero si alguien encuentra una bola de básquet, le aseguro que sí. Cobijada. Era una chichi. Era una chichi. Era chichi. Si alguien encuentra un chichi, llama al Patronato Nacional de la Infancia, no se la llama. No, es un regalo del cielo, eso. ¿Existía el Patronato Nacional de la Infancia? No. ¿Cuántos años tiene el Patronato Nacional? Mira lo que dice Adrián Lumbi. Los padres tenían mucha autoridad en esos tiempos. Dice Adrián Lumbi, esto para mí siempre ha sido épico. Desde que recuerdo ver las estrellas en verano y hacer figuras caprichosas o constelaciones con las ubicaciones de esos puntos brillantes en el cielo. Adrián, a mí me cuesta, usted como es poeta, me cuesta leer lo que usted pone aquí, porque es demasiado alto para mi vocabulario. Yo sí le entiendo. Voy a decirle. Yo sí le entiendo, es que usted tenía helicóptero. ¿Constelaciones? ¿Y qué? Las constelaciones que están en el cielo. Sí, pero él está... Adrián, ¿sabe qué? Pero como un niño está pensando en interpretar constelaciones. Cuando usted se cría en el campo, eso es lo que usted ve. Las constelaciones, la osa mayor, Adrián es demasiado poético. Eso me confunde. Eso es lo que usted ve, por ejemplo, donde nosotros vivíamos. Brian no encontraba la osa mayor. Oiga, dice porque vive en donde hay electricidad, hay contaminación lumínica, entonces no pueden ver eso los niños hoy, pero en ese entonces uno podía ver todo eso porque no había electricidad, entonces usted salía en verano y aquello era extasiarse en la noche viendo semejante. Mientras Adrián Lumbi veía cosas épicas en el cielo y constelaciones, yo jugaba con una bola y la dormía. ¡Qué pérdida de tiempo! La bola, ¿verdad? Si mis hermanos y yo hubiéramos tenido esa bola, adivine qué hubiera pasado. La hubieran estallado, la hubieran vendido. Seguro que la hubieran vendido. Le hubiéramos sacado provecho. Claro, la hubieran vendido. A patadas con ella. Recuerdo que cuando mi hermano... Conociendo a sus hermanos, que los amo mucho, la hubieran vendido. Recuerdo que cuando ya una de mis hermanas ya trabajaba, estaba jovencita,
y compró una bicicleta chopper. Yo no sé si alguno de los que están por aquí se acuerdan de esas bicicletas, pero era una bicicleta para 8 personas, porque aquello era pelearse la bicicleta para poder aprender a andar en bicicleta. Y se malmataba uno, y cuál llorar, súbase otra vez a la bicicleta y vuelva a pedalear hasta que aprendimos. Eran cavernícolas. Éramos niños muy felices. Vea lo que dice doña Vilma, dice, ella jugaba cromos en la escuela y Jaxes era muy buena jugando. Yo jugaba cromos también. Es que yo crecí con 3 hermanillas. Pero yo también jugaba cromos. Bueno, las más grandes, por lo menos. También jugaba cromos. Jugaba cromos con ella, Jaxes, y les ganaba yo. Es los únicos juguetes, pero ¿sabe para cuándo teníamos un juguete de esos? Para una época del año nada más teníamos un juguete de esos. O teníamos un juego de Jaxes, me acuerdo, doña Vilma, no sé si usted está hablando de esos juegos de Jaxes, que traían como una bandita elástica, era plástica, y uno se la ponía como un collar, y era una rueda así, donde en el centro venía... Yo no tenía eso. En el centro venía la pelota y alrededor... Paula dice que ella también. Pero eso era solo una vez al año. Sí, se prensaban en los huequitos, por lo menos a nosotros, una vez al año ese juguete. No nos compraban un helicóptero de control remoto, ni un carro con pedales, ¿verdad? Ni un maletín lleno de Hot Wheels, como yo recuerdo cuando, esto es un recuerdo que me quedó muy bonito con mi papá. Mi papá agarró y me hizo un futbolín, y ya, déjeme hablar. Un futbolín, pero era una tabla, se le ponían unos clavos alrededor, se le ponían unas ligas. Eso era un juguete normal en esa época. Sí, pero usted ya estaba haciéndome juzgando. ¿Cómo se dice? Juzgando. Me estaba juzgando. Ya se imaginaba esos futbolines modernos, o quién sabe, seguro con un Atari, una tabla con clavos. Dice Adrián que todavía busca las constelaciones, pero desgraciadamente... Espere para leer a don Carlos. Desgraciadamente, si no se me van para Adrián arriba. Quiere saber ahora, por toda la contaminación que hay, no se puede... Un maletín lleno de Hot Wheels, decía. Imagínese usted un maletín lleno... No, si este era Kiko, el Kiko del barrio era. El Kiko del barrio. Ve, yo también tenía canicas. Yo iba a comprármelas y daban una bolsita con un montón. Y sí, no me las iba a robar. Había que comprarlas. Sí, pero yo no... Ustedes seguro cómo era medio delincuente. Una vez al año yo no era delincuente. Nunca en mi vida, porque tenía una mamá muy estricta. Bien por doña Nata, bien. Y siempre nos enseñó buenas cosas. Pero me acuerdo que a mi hermano le regalaron en esa época del año, una única época en el año donde había juguetes en mi casa, una bolsita. Sí, traía una bolinchota grandota. Ajá, y con esa jugábamos todos. Porque con un juguete jugábamos todos. Una bicicleta jugábamos todos. Dice Adrián Lumbi, el poeta, el que ve las cosas épicas, estoy usando las palabras de él para ver si me las aprendo. Dice, yo todavía busco las constelaciones, estrella polar, osa mayor, osa menor, la cruz perfecta, compuesta por 2 estrellas y las 12 cabritas. ¡Ay, sí! Adrián, yo sé cuáles son esas 12 cabritas, yo también las conozco. ¿Cómo es que usted hace todas esas cosas? Los que crecemos en el campo y nos dejan salir en la noche a ver la constelación. Hola, Yorleni. Hola, Yorleni, ¿cómo estás? Es que hago para allá porque aquí es donde estamos leyendo las cosas. Argueda, sí. ¿En qué lado? En este lado tenemos que leer los mensajes. 5 minutos para las 9, ya casi terminamos, nos quedan 10 minutos para terminar de charlar y entonces cerramos, les voy contando qué es lo que vamos a hablar la otra semana. Pero mejor yo leo el comentario de doña Vilma que dice que sí, eran muy lindos esos tiempos. Sí, eran muy lindos doña esos Vilma, tiempos. Sí. Yo pienso que el tiempo de infancia para cualquiera es el mejor tiempo de todos. Pero en relación con un tiempo como este de hoy en día, con otros tiempos cuando había más libertad para los niños, realmente vivimos una época demasiado hermosa. Sí. Demasiado hermosa. Yo recuerdo que para ir a la escuela uno iba a la escuela solo. Los papás nunca sí, era diferente, era muy diferente. Y yo tenía 5 años, iba a la escuela y nunca me fueron a nosotros nos veníamos caminando. A dejar ni a recoger. Nosotros nos veníamos caminando, pero no porque no nos dieran plata para el autobús. Es que vean, déjeme contarles. ¿Cómo autobús? Yo iba
Cosa tan terrible. Nosotros nos daban dinero para el autobús. Y descalza. Yo tenía zapatos. Yo no. Qué cosa tan terrible. Yo Una iba vez al año, desde Tibás. Como en Cuba me compraban un zapato. Desde Tibás íbamos hasta Guadalupe a la escuela porque no nos habían pasado. Nos daban el dinero para los 2 autobuses. Entonces me iba con mi hermana. Pero a mí me gustaba comer mucho, ¿verdad? ¿Le gustaba? Sí, me gustaba comer mucho, ¿verdad? No me maltrate, ya deje maltratarme. Y cuando llegábamos a la escuela yo me comía todo, vea, eran tortillas, daban gallos de pescado, daban, sí, gallitos de pescado, pedazos de pescado, en mi una casa también tortilla. hacíamos gallos de pescado, pero íbamos a la poza donde estábamos nadando y pescábamos con el anzuelo, sacábamos el pescado y nos lo íbamos a comer. Gallos de chayote. Era muy rico. Gallos de papa. Coca-Colas, unas chiquiticas que habían así. ¿Usted en su infancia, alguno de ustedes, Aurea, cuénteme, usted en su infancia, usted conoció la Coca-Cola? Jamás. Después de que me comía las cosas, entonces ¡Agüezamo! A mi hermana que gastáramos la plata de ella y nos regresábamos a pie de nuevo para Tibás. ¿Qué dice? Yoleni dice que ella también ve las 7 cabritas. Ah, bien, Yoleni también es de esas personas que estudian la naturaleza. Y dice doña Vilma que ella ya en Turrialba está viendo las 7 cabritas en este momento porque todo está muy despejado. Momentos que no pasarán, momentos que no voy a olvidar. Así es, Adrián. Y quiero rescatar, para ir cerrando, quiero rescatar que lo que hagamos nosotros como adultos con nuestros niños los va a marcar de por vida. Los va a marcar para toda la vida y estos recuerdos para nosotros son divertidos. Algunas personas tienen recuerdos feos, tal vez no tienen recuerdos muy bonitos. Digamos, como José Francisco, que él tenía un recuerdo feo, pero ahora lo tiene bonito gracias al Señor Jesucristo, gracias a lo que vino a la vida, gracias por cambiar su corazón. Y hoy él ve a su papá con amor, lo entiende, pero tratemos de que los niños no pasen por esos espacios de recuerdos desagradables mientras dependa de nosotros liberarlos de eso. Yo creo que eso también a mí me marcó mucho durante la infancia. Y por eso uno cuando trata con un niño debe ser muy cuidadoso. Así es. Debe ser muy cuidadoso, que siempre recuerde algo bueno de uno y no algo malo. Por ejemplo, yo en mi infancia, o nosotros como familia, digamos, tuvimos muchísimas carencias económicas. Éramos muchos y vivíamos solo con mi mamá. O sea, mi mamá a nosotros nos crió sola. Entonces, eran muchas carencias económicas, pero era una época tan linda, sí, porque era una época tan feliz, porque lo que teníamos, lo disfrutábamos realmente. Realmente lo que les digo, o sea, para nosotros que llegara una época al año, una vez al año y nos compraran un juego de Jaxes, ese era el regalo de nosotros. O sea, y era un regalo para una persona individual, no era para todos, pero con ese jugábamos todos. Pero vieras que... Entonces eso era muy hermoso porque aprende uno a compartir. Y cuando uno vive en una familia grande, ni siquiera la ropa de uno es individual. O sea, la ropa mía es la del otro y la del otro. Hoy se la pone usted y mañana se la pone aprende a luchar, pero... Y se aprende mucho. Yo algo que me queda grabado, en ese momento no lo entendía. Mi papá había... con mucho esfuerzo había comprado una casa que tenía que pagar 700 colones por mes. Eso era lo que él tenía que pagar. Después de un gran esfuerzo y la ayuda de mi abuelo, que en paz descanse, y él compró una casa y pagaba 700 colones por mes. Y mi papá ganaba menos de 700 colones por mes. Me daba dinero para ir a estudiar, nos compraba los obsequios, nos daba alimento, nos cuidaba. ¿Cómo hacía? No lo sé. Pero eso es justamente la percepción infantil de un día que vamos a hablar. La percepción del niño es que no sabe el esfuerzo que está haciendo su padre y su madre hasta que crece. ¿De a dónde sacaba mi papá? No lo sé. En realidad no lo sé. Solo sé que él lo hacía. Yolene dice que a ella le gustaban los bubalú en la escuela. Eso eran chicles, ¿verdad? Sí, es que Yolene también es más joven, entonces ya vivió. Fresquitops, dice don Mario, que fresquito, uy, qué rico. Él dice, moradito. Yo un fresquito de sirope, costaba 5 céntimos. Sí, el fresquito de sirope, sí es cierto, porque los fresquitos me encantaban a mí. Agua y fresquito, y me sabía riquísimo. Fácil de preparar. Kool-Aid. Pero eso lo conocí yo cuando tenía como... El sol da calor, el calor da sed. Años, pero en mi infancia nunca.
¿Sabe qué tomábamos nosotros? Tal vez encuentre alguna plataforma, alguien me descubra. Ok, está bien. Y tal vez en algún momento no sé. ¡Coge! Ese es el tema de hoy, eso es lo que teníamos hoy. Qué dicha que estuvieron con nosotros, que han estado con nosotros. Yo quiero parar. Claro que sí, nos quedan 15 minutos. Ajá. Y en estos 15 minutos para decir el tema de la próxima semana. Yo quiero leer un pasaje de la Biblia que habla sobre los niños cuando Jesús dice el pasaje que los discípulos estaban impidiendo que los niños llegaran hasta donde estaba Jesús porque había un tumulto de gente. Ajá. Pero que cuando Jesús se percata, él les dice que dejen a los niños venir a él, ¿verdad? Y dice que no se lo impidan porque de los tales es el reino de los cielos. Y dice que puso las manos sobre ellos, los bendijo y luego se fue. Qué bueno. Es tan hermoso el Señor Hermoso, Jesús, hermoso nuestro Señor. Que los detalles más pequeños Él los cuidaba en ese aspecto. Y dice que de los tales es el reino de los cielos, porque cuando uno es niño puede perdonar fácilmente, ajá, puede amar fácilmente. Y todo lo ve. Puede olvidar fácilmente, pero lo ve más grande de lo que es. Pero sobre todo, yo creo que el niño tiene la capacidad de depositarse en la seguridad de sus padres y la dependencia de sus padres. Que mientras el niño tenga la seguridad que tiene un padre, una madre, que tiene una familia que lo ama, se deposita en esa familia seguramente. Así es. Y se siente bien y se siente protegido. Y entonces, así como ese niño se deposita en las manos de sus padres, así nosotros nos debemos depositar en las manos de nuestro Padre. Amén. Porque como ahí dijo es don José, donde debemos tener completa dependencia de como él. lo dijo don José, cierro leyendo estos textos, contándoles que vamos a hablar la próxima semana y que Aurea nos consiga esas entrevistas tan hermosas que nos consigue, que nos edifican tanto. La verdad es que es maravilloso el trabajo que hace, la felicito. ¿Por qué? Porque alrededor de esto es que hacemos las conversaciones. Y nuestra actriz estrella pronto estará de regreso. Sí, es que todavía ella sigue en Hawái. Ella sigue en Hawái, ella se fue a pasear. Los felicito, dice don Mario. Muy bueno el tema. Gracias, don Mario, por sus felicitaciones. Un factor muy común, dice Aurora, que de los recuerdos era, dice, la común unión entre la familia. Ver llegar al papá del trabajo, qué emoción, dice. No sé por qué pero uno salía en carrera a recibirlo, hasta el perro, dice, salía a recibirlo. Sí, Aurora, es cierto. Eso es justamente uno de los recuerdos más bonitos cuando recordamos a nuestros padres cuando venían del trabajo y ese deseo de compartir con ellos. Oiga, dice Jolene que había una competencia de quién encontraba bananos maduros para desayunar. Ahora sé que no había para pan. Hasta ahora se da cuenta que no había para pan y las ponían a competir por bananos maduros. Bueno, seguro mi amigo es automercado. En ese tiempo. Ya me está maltratando de nuevo. Hasta que vamos creciendo y entendiendo más la perspectiva de la vida. Gracias, Vemos Somer. los sacrificios de nuestros padres. Así es, Somer. Linda, Somer. Ahí es cuando entendemos. Cuando entendemos. Que por qué la mamá lo castigaba a uno porque se iba para la poza. Claro, era porque le daba miedo que se ahogara. Sí. Nosotros no lo entendíamos. O se lo robara el viejo, ¿cómo se decía? El viejo del saco peludo, ¿era? ¿Cómo era? Ni conocía yo eso. Ay, yo tengo un recuerdo de infancia. Que no sé si alguno lo tiene también. A ver. Pero era característico de mi casa. Mi mamá nos dormía por las noches con los cuentos de la cegua, el cadejos, la llorona. Eso no es normal. La carreta sin bueyes. Eso era se escapan a los 5 años, semidesnudos de 3 años. Los persigue la mamá. Se pelean todos por una bicicleta. No nos peleamos. ¿No se peleaban? No la compartíamos. Por lo menos. Y todavía con cuentos de terror los argullaban. Dice Doris que la mamá fue madre soltera de 4 hijos. Ella trabajaba en casas por horas. Cerca de la casa nos dejaba solos a los 4 y de allí se jalaban, dice, las cada torta, dice, y nos pegaban a mi hermana mayor y a mí. Qué cosa.
Gracias a todos, le voy a dar gracias a don José Francisco, me encantó tu testimonio, me encantó por ver cómo Dios trabajó en tu corazón. El dueño del monte, don Mario, sí sabe de cuentos de terror, y eso no eran de la cripta. Que Dios te bendiga, ¿qué está pasando? Pero no tenía miedo. Ay, ¿qué fue eso? Daniel algo conectó ahí. Algo se metió ahí. Sí. Y Arruña, gracias por tu testimonio también con tu papá, gracias por lo que nos mostraste. Detective era desde el principio, Arruña, o sea, trabajaba de detective. Angie, gracias por esos recuerdos. Gracias por esos recuerdos alrededor de la reunión de familia en esos tiempos que te gustaron tanto. Y por ese día en el kinder, Valeria, donde estaba reunida toda la familia, gracias por ese testimonio. Dieguito, definitivamente me hiciste pensar. Vamos a hacer un programa de percepción infantil. Creo que eso es algo muy importante de analizar. Sommer, esos fuegos artificiales con toda tu familia, hoy no lo puedes hacer. Hoy te llevan si no tienes mascarilla y si no tienes distanciamiento, ¿verdad? Eso también lo viví yo, amiga. Vea. Dice Aurea que ellos eran una familia acomodada porque se acomodaban todos 5 en un solo catre y nosotros también, unos para arriba y otros para abajo. Qué chiste más malo. No era un chiste, esa era la realidad. Y si uno se orinaba, ahí sí es cierto que estaba. Luciana, escuche, Luciana. Estudie y estudie. Besos, te amamos. La otra semana, mis queridos hermanos y hermanas y amigos, la otra semana vamos a hablar de fobias paralizantes. Fobias paralizantes, no miedo cualquiera. Yo le tengo asco a las cucarachas, no me gustan, pero eso no es una fobia paralizante. Fobia paralizante, ay, creo. Fobia paralizante es donde la persona pierde el control. Fobia paralizante es donde la persona se desubica, pierde la razón y ojalá que Aurea nos visite la otra semana porque me gustaría mucho que cuente qué hace ella cuando tiembla. Oiga, dice Doris que ella se orinaba. Ay, Doris, que he dicho que yo no dormía con usted. Salieron todos orinados. ¿Qué? A ver, ¿qué más dice ahí? A ver, así es mi amor, qué bien que pienses así, siempre hay que valorar los esfuerzos. La respuesta para Sommer. Sommer, igual, qué bueno que valoras, que des un consejo siendo una jovencita, porque todavía estás muy jovencita, pero piensas muy centrada, te felicito. También dormíamos atravesados en la cama, dice don Mario, y como que todos dormían atravesados. Sí, solo los que tenían. Yo tenía mi camita. Mi hermana tenía su camita. Eso no era normal. Yo también tenía mi camita. Mi papá. Ya Carlos tenía Queen ahí, ya tenía Queen. Hola, chico, y yo tenía papá. Yo no dije yo tenía papá, mi papá se esforzaba mucho. Que Dios nos acompañe. Nos vemos la otra semana en Conversando con Tony y Nene. Y ojalá nos falten. Aurea, o no faltes, tenemos que hablar de esos fobias paralizantes y sus historias son muy divertidas. Muy divertidas. Ahí les queda el clip, ahí les queda el anuncio para la otra semana. Compartan, invitan a más. Denle seguir a nuestra página, denle seguir al canal y compartan con los demás porque eso nos ayuda, eso nos bendice. Eso está tan serio. No, es que como Kiko me dijo, yo tenía papá. No, yo no dije eso. Yo dije, mi papá se esforzaba mucho. Eso es lo que yo no dije. Yo tenía papá, yo dije, mi papá se esforzaba mucho y nos cuidaba. Oiga, dice don Mario que eran 17. Don Mario, pero ustedes lo que tenían era un equipo de fútbol americano. Te amamos, don Mario. Gracias, un abrazo y espero que les haya gustado el programa. Ahí está. Y, productor.